Pues esta mañana estamos con el gusto de que el profesor Mathieu Harel nos va a dar la conferencia Acuerdos de Libre Comercio de Tercera Generación, las Relaciones Especiales México y Quebec. Y yo en realidad estoy solo aquí para agradecer la presencia de nuestra querida amiga, la delegada general Estefanía Yard Gómez. Para mí es un gusto porque ella llegó a la delegación general en el mismo momento que yo llegué a la dirección del CISAN, y nuestra colaboración ha sido verdaderamente muy intensa. La semana pasada, gracias a su apoyo, tuvimos un festival de cine quebequense en el Centro Cultural Universitario. Quienes acudieron pudieron ver 4 películas subtituladas en funciones gratuitas. Si este año no pudieron ir, el año que entra estén pendientes, alrededor del 20 de marzo. Esperamos que cada año podamos tener este tipo de exhibición que nos muestran la cultura de Quebec desde otro punto de vista, mucho menos académico. Y también el día de hoy contamos con la presencia de Luis Manuel Soto, que es el agregado multisectorial, Marie-Christine Tardif-Sevigny, quien es agregada junior, y Alex Fortin, que es agregado junior. Todos ellos nos están visitando desde la Delegación General de Quebec. Para inaugurar la sesión, le cedo la palabra a la delegada Estefanía Yard Gómez. Muchísimas gracias, doctora. Jean Mathieu, doctor Ares. Un placer de verlo de nuevo aquí en México. Bueno, queridos amigos de México y de Quebec, muy buenos días a todos y a todas. Es siempre un gran placer de estar aquí en esta institución que ha sido realmente que nos ha deseado una muy gran bienvenida. Bueno, cuando yo llegué aquí en el país, en mis funciones en 2017, y bueno, hice varias intervenciones aquí en varios temas, y siempre es un gran placer de estar con ustedes. Y es un placer también de poder estar presente en esta mesa con el doctor Ares, que nos va a hacer una conferencia sobre un tema que es sumamente interesante y de actualidad, que son los acuerdos de libre comercio de tercera generación, y nos va a hablar más en particular de las relaciones especiales entre México y Canadá, México y Quebec en este sentido. Les agradezco mucho esta invitación a las autoridades y a los miembros del equipo del CISAN. La Delegación General de Quebec en México sostiene desde hace muchos años unas excelentes relaciones con el CISAN, y entonces con varios delegados antes de que yo tuve el placer de llegar en ese país. Esta relación se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo y el creciente interés del CISAN por las relaciones entre México y Canadá, y en particular entre México y Quebec. Es una relación muy especial. Esto ha dado paso a unas colaboraciones de varios tipos a lo largo de los años, que se ha reforzado en los últimos meses, yo diría. Entre otros, podemos mencionar los financiamientos conjuntos para misiones académicas, las conferencias por parte de representantes de la delegación o de especialistas de alto nivel, como el doctor Ares, y las investigaciones conjuntas entre cátedras mexicanas y quebequenses. Más recientemente, la Delegación de Quebec ha llevado a cabo unas actividades diversas para subrayar la importancia del mes de la francofonía, que se acabará estas semanas, el mes de marzo a cada año. Y como lo mencionó la doctora, dentro de estas iniciativas se encuentra el ciclo de cine quebequense en la Filmoteca de la UNAM, y si tenemos la intención de seguir con esto a lo largo de los años, porque yo veo bastante interés por parte de estudiantes y del público en estas manifestaciones. Y también de diferentes conferencias por parte de investigadores y expertos quebequenses, justamente como la actividad que nos reúne hoy. Entonces quisiera aprovechar mi presencia en esta mesa para darle un poco más de información y hablarles un poco más sobre un tema que es muy importante entre la relación entre Quebec y México, que es el tema de la francofonía.
La francofonía nos permite resaltar la fortaleza de la lengua, una lengua que compartimos, que es el francés, y los valores comunes de nuestras sociedades, de los miembros de la francofonía, a través de manifestaciones diversas y originales que nos definen. El espacio de la francofonía está conformado por 900 millones de personas, de las cuales 300 millones de personas son francoparlantes. En este sentido, nuestro reto y compromiso como miembros de este espacio francófono consiste en poner nuestras semejanzas y también nuestras diferencias al servicio de la construcción de puentes amistosos y de relaciones duraderas. Y justamente la última cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía, la OIF, en Yerevan, en Armenia, en octubre pasado, giró en torno al tema del vivir juntos, le vivre ensemble en francés, lo que reafirma nuestro ideal de partir de la francofonía para fortalecer nuestros vínculos. También el ingreso de México en 2014 como Estado miembro observador de la OIF nos ayudó a reiterar el interés de este país por la francofonía y por los valores que compartimos. El hecho de que actualmente contemos con más de 350.000 mexicanos que estudian el francés es una cifra considerable. Eso demuestra nuestra cercanía aún más. Para lograr nuestros objetivos ambiciosos con los múltiples socios de la francofonía, Quebec actúa en varios niveles. En primer lugar, Quebec afirma su identidad y participa de manera activa en la construcción de una francofonía fundada en la permanencia de la lengua francesa y en sus valores universales desde el 1971, cuando se convirtió en un miembro activo en la OIF, y eso fue apenas un año después de la creación de esta organización en el 1970. Entonces Quebec c'est un membre à part entière, entonces un socio pleno en la francofonía desde el 1971. Una clara y reciente muestra de la importancia que el gobierno de Quebec le da a su papel de miembro activo dentro de la OIF es que la primera visita internacional de nuestro nuevo primer ministro de Quebec, el señor François Legault, que es el primer ministro de Quebec desde el 1 de octubre de 2018, su primera visita internacional fue justamente en Yerevan en octubre pasado para participar en la cumbre de la francofonía. Por otra parte, 2020 será un año de celebraciones para todos nosotros en México. La presencia de Quebec cumplirá 40 años en 2020, la delegación fue creada aquí en 1980, y el CISAM festejará su 30º aniversario. Entonces es una fecha muy importante para nosotros en 2020. Nuestra representación es la de Quebec, aquí en México, la tercera más grande y la cuarta más antigua de todas las oficinas de Quebec en el mundo, que tenemos hoy en día 32 oficinas en 18 países. Esto nos ha permitido de forma constante de promover la francofonía en este país. Las prioridades de Quebec dentro de la francofonía son múltiples, incluye la igualdad de género, la lucha contra los cambios climáticos, la promoción del francés, obviamente, la afirmación de los principios democráticos y de los derechos de la persona, el desarrollo económico, la juventud y, por supuesto, la educación. Este año, a lo largo del mes de marzo, del mes de la francofonía aquí en México, tengo que resaltar que es interesante porque en la mayoría de los países de la francofonía es el día de la francofonía, es el 20 de marzo, pero aquí se volvió el mes de la francofonía. Eso para dar una idea del interés que lleva este tema de la francofonía del francés aquí en México, lo encuentro muy lindo esto. Entonces, Quebec ha estado muy activo este mes de marzo con una gran variedad de eventos, tanto académicos como culturales y artísticos, en diferentes partes de la República Mexicana. Por ejemplo, por el 4º año consecutivo llevamos a cabo la Semana de Quebec en Nuevo León y organizamos diferentes actividades en Monterrey en el marco de la Feria del Libro One Leer de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuya invitada de honor este año fue la Universidad Quebequense de Sherbrooke, y la presencia del doctor Ares hoy día con nosotros es otra demostración concreta del peso internacional importante de esta Universidad de Sherbrooke y de los varios enlaces de esta institución con sus socios mexicanos. Además, cabe destacar que en este marco contemos también con la primera visita oficial en México de la nueva ministra de Relaciones Internacionales de Quebec, Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec,
la señora Nadine Giraud. Y esta misión ministerial, con un enfoque particularmente económico, se desarrolló en Monterrey y en la Ciudad de México, con 23 actividades en solo 3 días. Entonces trabajamos bastante juntos, pero sí sobrevivimos, y la ministra sí está muy contenta de su primera visita aquí en México, y se fue diciéndome que voy a mandar el primer ministro al fin del año. Bueno, ya estamos listos para eso, pero está muy bien esta visita prevista. Los pasados 21 y 22 de marzo también tuvimos el placer de colaborar con nuestros colegas de la Embajada de Francia y de Canadá en la Noche de la Poesía en la Casa de Francia y en la Alianza Francesa de Querétaro. También el día de ayer estuve en Poza Rica, en el estado de Veracruz, y de ahí vuelta el mismo día, son 9 horas de coche. Pero fue una actividad muy linda, porque el fin era de inaugurar un nuevo espacio de una red universitaria de la francofonía en las Américas, promovida por la Agencia Universitaria de la Francofonía, la AUF, la cual sede está en Montreal desde 1961. Es una asociación de universidades de la francofonía, no solamente de universidades que son francoparlantes, pero sino también universidades que proponen actividades y cursos en francés. Entonces es bien interesante, y esto va a ser el primer centro universitario de la francofonía de una red de centros aquí en México. Yo pienso que la UNAM también tiene discusiones en esto, entonces sería bien interesante también de tener un centro aquí en la Ciudad de México. Bueno, y entonces para concluir, finalmente voy a participar en un panel de expertos, una persona de Francia y una persona, también unos expertos mexicanos, en un panel en el Instituto Matías Romero de la SR este jueves, un tema sobre el multilingüismo en el espacio francófono, que es sumamente interesante porque una gran parte de los países que son miembros o miembros asociados, observadores de la francofonía, no son países francoparlantes, sino países que son francófilos también, y que tienen una comunidades francoparlantes, como en México, que yo diría que es la comunidad más grande en América Latina también. Entonces, ver un poco cómo se inserta el francés en un país en donde no es una lengua oficial, sino un idioma que se aprende como segundo o tercer idioma, y cómo convivimos con esto. Entonces va a ser bien interesante también. Entonces, sin más por el momento, me pido disculpas porque voy a tener que irme, porque tengo una otra actividad que empieza en poco tiempo, pero es un placer estar con ustedes, como siempre, y les invito a escuchar con mucha atención la conferencia del Dr. Ares, que ciertamente va a ser muy interesante. Muchísimas gracias. Agradezco a la delegada Ayar Gómez que se haya dado unos minutos para estar con nosotros. Agradezco también a nuestra coordinadora y coordinadora académicos, a Camelia Tirao y a Roberto Cepeda, nuestra secretaria técnica, Cecilia Estrada, porque todo esto ha marchado muy bien. Doctora, bienvenido de nuevo al CISAN, y le cedo la mesa a nuestra comentarista Elisa Lávaros. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con esta conferencia magistral del doctor Matthew Ares, profesor de la Universidad de Sherbrooke, director justamente de investigaciones de este centro. Les voy a leer algunos datos importantes de su semblanza. Él es profesor asociado de Escuela de Política de la Universidad de Sherbrooke. Esto está en Quebec, en Canadá. También tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Montreal y una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Ottawa. Es director de investigaciones del Centro de Estudios de la Integración y de la Mundialización, que es CEIM, y de 2013 hasta fines de 2017 fue codirector del Observatorio de las Américas de este centro. El trabajo del doctor Ares se especializa en la economía política internacional, y sus intereses de investigación incluyen la economía política internacional, justamente el regionalismo y la política comercial en las Américas, en particular con la política comercial mexicana. Es decir,
hay un interés muy importante en la vinculación entre Canadá y México en sus trabajos, y actualmente está por completar un estudio sobre el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, notablemente en el sector automotriz, y también el doctor Ares trabaja sobre el acuerdo transpacífico. Les voy a dar la voz al doctor Ares, posteriormente vamos a escuchar los comentarios de nuestra colega, amiga, la doctora Elisa Dávalos. Entonces, adelante, doctor, bienvenido. Gracias a todos de venir a escucharme, gracias a las personas que... ¿No funciona? Ahora sí, ya. Gracias a los organizadores que hecho posible este encuentro. Disculpe por la pobreza de mi castellano. Si hay demasiados problemas, yo podré hacerlo en inglés. Pero empezamos. La duración más o menos de 40 minutos. ¿Más alto? Sí. Okay. Va a ser más o menos 40 minutos con un periodo de preguntas. Va a ser como dos presentaciones dentro de una. Me preguntaron de hablar un poco de Canadá, porque hay estudiantes del nivel de la ciencia que a veces no conocen realmente Canadá, que es un socio importante para México, pero siempre es demasiado al norte. Por eso va a hablar 10 minutos sobre mi país y después va a empezar sobre la presentación principal, que es sobre los tratados de acuerdos de libre comercio de Canadá y de México. ¿Sí? ¿Empezamos? Gracias. Yo tenía... ¿Qué prefieres? Sí. Como decía, va a tener 2 o 3 partes a mi presentación, datos básicos sobre Canadá, la relación México-Canadá y después los acuerdos de libre comercio. Y como decía, al final va a ser un periodo de preguntas. Me gustaría un placer a responderlos. Sí. Primera parte histórica. Esta es una foto de la ciudad de Quebec, que es la antigua capital de Canadá. Es mi ciudad de nacimiento también, pero si quería visitar algo, la ciudad de Quebec. Okay. Hay 3 periodos a la historia de Canadá. La época francesa, que es el descubrimiento del continente por Jacques Cartier y a veces Champlain en 1608, fue la fundación de la ciudad de Quebec y después fue en el periodo francés. Una fecha importante para la conquista de este periodo es 1701, que fue lo que se llama la Grande Paix de Montréal, la Grande Paz de Montréal, que fue una alianza de los franceses con la mayoría población indígena del continente. Y por eso se puede ir más allá de los grandes lagos y se ve hacia el Golfo de México, por el Mississippi, que fue descubierto por franceses. Descubriendo, los indios lo conocían. Y se ve que a esta época Canadá y México fueron vecinos, por el Texas o la Luisiana. Y a la parte roja fue las colonias inglesas. Y entre la parte azul y la parte inglesa hay montañas, que es una barrera natural entre los dos países a la época. Pero todo fue hubo una guerra entre los americanos, los británicos de la época y entre los franceses. Y se empieza con un asesinato por Washington, que mató a un capitán francés cerca del actual Pittsburgh, que a la época c'était el fuerte Frontenac.
disculpe. Y después fue la guerra y nosotros perdimos. Porque simplemente c'est qu'à l'époque, l'Imperio francés hubo solamente 6.000 franceses en toda América del Norte contra más de 2 millones británicos. Y nosotros no recibimos ayuda de la patria madre de Francia durante toda la guerra. Y la famosa batalla de Quebec, la batalla de Tandabran, que actualmente es un parque nacional muy famoso que se puede ver a la vida. Se acabó esta época. La segunda época es la época británica. Ya empezó con las pérdidas del Imperio francés. Y a l'época, los británicos crean la provincia de Quebec. Y se ve en la proyección, c'est más o menos fue el mismo territorio que el Imperio francés. Y a los americanos, a ellos no les gusta nada. Se dice, echemos una guerra contra Francia, ganaron, y ahorita todo lo que hace es una provincia autónoma completamente de las colonias americanas de América. Y peor, le pregunta a los americanos de pagar para la deuda de guerra. Y fue una razón principal de la independencia de las colonias británicas. Es una revuelta contra los impuestos de guerra. Y hubo la guerra de independencia y Canadá perdió la parte sur de los Grandes Lagos. Y fue el territorio más o menos actual del país, como se ve. Y a l'época se creó la Confederación en 1867, con 4 provincias principales y adelante se adicionan muchas provincias. Y la independencia oficial de Canadá es muy reciente, 1982. Antes fue colonia más o menos autonomías, tenemos autonomía desde la Segunda Guerra, más o menos, pero oficialmente hubo con la repartida de la Constitución de Canadá en 1980 por el padre del actual primer ministro, que está a l'époque Pierre-Elliott Trudeau, Allí es el lío, es el actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con la reina de Canadá, que es el jefe oficial de Canadá, pero el poder es el del primer ministro. Canadá es una federación comúnica y tiene 10 provincias y 3 territorios más o menos autónomos por el gobierno. Si se dice los debates actuales de Canadá, que es más interesante que la historia. Hay el federalismo canadiense es muy diferente del federalismo mexicano. Las provincias mexicanas no realmente tienen capacidad financieras autónomas. La mayoría del financiamiento de las provincias viene del gobierno central y él viene de Pemex por 40% del presupuesto, creo. Y se va a bajar porque falta el petróleo y se robó, se dice, no sé, otro tema. A Canadá no es lo mismo. Las provincias tienen muchas capacidades financieras autónomas, se puede llevar impuestos. Actualmente en Canadá es la época de impuestos y porque yo me fui afuera para no pagar. Las provincias tienen poder exclusivo como la salud, la educación, el transporte local, este tipo de cosas. El federal tiene los poderes
como el ejército, la seguridad, comercio exterior, capacidad de relaciones exteriores, este tipo de cosas. Y en Canadá es fácil, del este al oeste son los menos ricos hasta los más ricos. Las provincias más ricas son al oeste y las más pobres son al este. Lo que se llama el Canadá Central, Quebec y Ontario, son más o menos el promedio del nivel de vida nacional. Quebec está un poco pobres que Ontario, más o menos. Es las dos grandes provincias de Canadá. La más populosa, que tiene la más de población es Ontario, que tiene 14 millones de personas sobre 36 millones de todo el país. En tercera parte más o menos de la gente vive en Ontario. Quebec tiene más o menos 8 millones de personas. Alberta 3, Colombia-Británica 4. Los otros son pequeñitas provincias sin gran población. Las provincias marítimas son pescadores. Quebec tiene una economía más diversificada, con industria como ustedes conocen Bombardier, que prepara una sucursal. Tenemos también recursos naturales como la minería, ese tipo de cosas. Los centros manufactureros de Canadá es Ontario, con la industria automotriz, que va a hablar un poco adelante. Los provincias del oeste son más agrícolas, pero tiene el petróleo. Canadá tiene la segunda reserva mundial de petróleo, después Venezuela y antes de Arabia Saudita. Pero no tenemos problemas con el petróleo, es que es un poco como México lo tiene, es petróleo pesado. Y necesita mucho trabajo para poner esto dentro de un coche. Esta se dice que está un periodo que hace muchas contaminaciones, muchas poluciones, más que el petróleo ligero que habitualmente se usa para la gasolina. El petróleo pesado es más para hacer plásticos, cosas, pero por trabajo se puede también hacer gasolinas. Y al final, Colombia Británica son traidores, tiene una temperatura que hace 0 durante el invierno, a mi provincia hace menos 20. Es un poco la Florida para nosotros, sin las playas. Pero es el mayor clima climático de todo Canadá. Todas las provincias miran hacia Estados Unidos. La gran excepción está Colombia Británica, que mira hacia Asia y el Pacífico. Ok. Debates actuales, hay 3 grandes debates actuales a la gente que le gusta Canadá. El primero, hay una crisis, actualmente es un año de elección en Canadá, elección federal, que va a durar el otoño que viene, que ahorita está la locura de elecciones, ¿no? Y el primer ministro, la gente le vio como un rockstar, que se fue a escuelas, muchachas, y todo. Esto empezó con 3 años. Y hubo el viaje en un día où el primer ministro decidió de traerse, vestirse como un indio
Y los indios no les gustaba nada. Nada de nada. Es como si yo viniera aquí con el superaéreo. Y después de tiempo, hay un debate sobre qué es eso. Una política de selfie sin políticas mayor. Son ahí centradas sobre la imagen. Es el debate actual de la elección. No es fundamental. Es otra cosa. Por mi parte, creo que va a pasar otra vez. Pero, no sé. Más fundamentalmente, es el petróleo. Como lo dije antes, Alberta tiene la segunda reserva mundial de petróleo. Es un petróleo lourdo que hace muchas contaminaciones, pero es petróleo. El problema actual, hay dos problemas actuales. La capacidad de exportación de Canadá es más o menos, la producción diaria de Canadá es 4 millones de barriles diarios. Se exporta 900% de eso. La otra parte es para consumo nacional. Y tenemos un único cliente, que es Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos dos problemas. Primer problema, igual para ustedes, sí, es que Estados Unidos ya está un exportador neto de petróleo con el gas de schiste. Schiste es famoso. Y perdimos nuestro principal mercado. Y decidió de vender a China y Japón y Corea. Necesita hacer pipeline, transportar el petróleo desde Alberta hasta por el transporte de Colombia-Británica. Pero ellos tienen aviones grandes con esta clase. Toda la gente allá son verdistas, son environmentalistas, y la provincia no ve de buena manera de cruzar por nuevos pipelines atrás de su territorio. Y el primer ministro Trudeau se dice, va a pasar. Y compró un antiguo pipeline y ahorita tenía problemas con los environmentalistas y los petrolistas. Más o menos un problema constitucional, porque el primer ministro de Canadá puede declarar el interés nacional y hacer pasar, pero hay un costo electoral y va a perder una u otra provincia y va a jugar sobre la elección que viene. Otros problemas, a veces es un aspecto que en su clase, que es sobre América Latina, a veces se dice, hay 2 o 3 pueblos fundadores en Canadá, los franceses, los ingleses y los indios. Y actualmente, Trudeau es una otra vía que desea perpetuar o crear o mettre de l'avant, promover, enfatizar, promover el multiculturalismo. Para nosotros francófonos, nosotros va a mover culturalmente, no culturalmente, porque es una mezcla de todos. Una cifra importante para comprender la política canadiense es que ¿cuántos inmigrantes México tiene? Es una pregunta. Sí, un migrante que no nació, que
ahorita este subsidiario, un porcentaje más, menos. A Canadá es el 20%. Cada año Canadá recibe más o menos 400,000 nuevos personas atrás la inmigración. La mitad de la población de Toronto no nació en Canadá. Y ahorita Toronto es la más grande ciudad de Canadá con 5,000 millones de personas. Se parece con Nueva York. Viene de todo el mundo. Y hay un conflicto dentro de la visión clásica de los pueblos fundadores y franceses atrás de Canadá, y es una visión del multiculturalismo. Los franceses son inmigrantes de 6 siglos, son más inmigrantes y bueno, y esto es un gran debate actualmente, cómo se ve la dinámica. Ok, si hay preguntas sobre Canadá, yo pasaré ahorita a la presentación principal. La relación Canadá-México. Ustedes y nosotros también ven actualmente nuestra relación bilateral atrás de Estados Unidos. Sí, es normal. Es una geografía, pero son demasiado grandes para nosotros, para ustedes también. Pero hay más que eso, es lo que voy a hablar hoy. Al principio del acuerdo de NAFTA o TICAN, la relación económica de Canadá hacia México está más o menos 4,000 millones de dólares anualmente. Nada. Nada. Especialmente el petróleo que viene de México hacia la parte este de Canadá. Ahorita el comercio entre nuestros países fue más de 40,000 millones, multiplicado por 9 veces en 25 años, más o menos. Es mucho. Sí, si compara la relación comercial con Estados Unidos, es unos 20 partes, 10% más o menos. Pero no hay muchos países del mundo, atrás de Estados o China, que tienen una relación comercial más intensa que ambos países. Portugal y España, 40,000 millones, más o menos. Es mucho, pero se ve atrás de Estados Unidos y no es la realidad. Es muy importante. Y ustedes tienen una ventaja sobre nosotros. Ustedes tienen un superávit de 30,000 millones. Pero para nosotros realmente no importa. No hay debate sobre este superávit de México hacia Canadá. Así, por ejemplo, el presidente Trump dice, hay un superávit, es importante. A Canadá no hay este discurso, no se ve ninguna. ¿Para qué? Solamente hay muchas cosas. La economía canadiense es menos de manufacturas. Se importa productos manufactureros de México y se envían más o menos productos básicos, minerales y coches. Okay. Continuamos. El turismo canadiense en Canadá, México. Cada año, más o menos, 2 millones de canadienses vienen a México. A veces para el negocio o la mayoría por el turismo, que se va a Cancún, a Mazatlán, y luego de cerdos a Cuatro Escondidos. No voy a Cuatro Escondidos. Es el segundo lugar para donde los canadienses van a visitar. Antes de Francia o Reino Unido. Reino Unido.
ocupados es muy importante. Y un gran cambio es este. Hace 2 años no necesitan un visa para visitar Canadá para los mexicanos. Aquí está un error del gobierno de APA de impulsarlos porque hay una huelga de mexicanos que se dice soy refugiados. Soy refugiados que se dice nuevamente que México hay problemas para su democracia, bla bla bla, y se dice de poner un visa. Desde el fin de las vidas, los mexicanos, 200.000 personas, y el año pasado, en 1918, más de 400.000 mexicanos visitaron Canadá, y la fotografía de abajo es que se tomó 3 días antes, son mexicanos que hacen esquí a mi provincia. No sé, por ustedes nieve es exótica. Como dice la señora, que puede montar un tormenta. Pero, y en educación, rápidamente, hay más de 400 acuerdos institucionales de todos los niveles, de la secundaria hasta el posgrado, y gran término de profesores, este tipo, becas de investigación, este tipo de cosas. Y actualmente ya cerca de 7.000 mexicanos, estudiantes mexicanos en Canadá, que no es poco. No es poco. La mayoría de los mexicanos que se fueron al extranjero se van a Estados Unidos, pero la educación en Canadá es mejor. Bienvenido. Universidad de Sherbrooke. Okay. Y otra cosa importante, cada año hay 25.000 trabajadores del campo que vienen de México para trabajar al campo. Y actualmente hay un debate porque ustedes tal vez no sabían, Canadá tiene un empleo lleno, no pleno empleo, con más o menos 5% de desempleo, que para nosotros es bien, pleno empleo. Y se dice que va a abrir el programa por los trabajadores extranjeros, y no solamente en campo, pero los sectores que hay falta de empleo, falta de mano de obra o de técnicos o tipo de cosas, y probablemente va a ser por el año que viene, va a incrementar. Hay 25.000 trabajadores de México, pero todo el programa es de 200.000 personas que vienen de todas las partes del mundo, Filipinas, Guatemala, Honduras, etc. Ok. Parte 3, la más interesante. Es sobre los acuerdos y la economía global, la mundialización. Tenemos un cambio fundamental del comercio internacional, del comercio mundial actualmente. Se ve desde 20 o 30 años, se incrementa cada año más, cada día más. Se llama Made in World, hecho en el mundo. Quiere decir, c'est que la vision traditionnelle de ver el comercio internacional se dice, no sé si usted toma, por ejemplo, si yo lo tengo, mi robot cuando llegué al aeropuerto, es me digo, es un iPhone hecho en China. ¿Okay? Se vende a la época cerca de $600 y hecho en China. ¿Cuál es el valor agregado de este producto que viene de China? En dólares. ¿Eh? 400, 300. 400 de... No, menos.
200 menos. 100 menos. ¿Ah? Menos. No. Por favor. $8. Que es el empaquetaje final. Y la última vez, la etiqueta se dice hecho en China porque fue la última lugar de agregar valores. Pero el vidrio viene de Corea del Sur. Adentro el sistema de cómputo viene de Alemania. ¿Y cuál es la parte où hay más valor? El profit. La ganancia de Apple es la mitad. $250. La ganancia de Apple es lo que vale lo más del producto. La distribución, la venta, la distribución. Este es la visión antigua. Hecho no le dice nada. Hecho en el mundo. Sí, claramente. Para nosotros, ambos países, tenemos dos retos importantes. Lo primero es China, es un cambio estructural. Actualmente China va a devenir, o ya está, dependiendo de cuando se hace el cómputo, la calculación, la primera economía del mundo. Ya está, en parité, en PPP, parité de pouvoir d'achat, no a dólares. En dólares pienso que va a tener 10 años más. Para que sea en dólares y en parité de pouvoir d'achat. Para nosotros, China, el mercado del norte, es un mercado para vender iPhone y otras cositas. Manufactureros con costo bajo. Canadá es también un lugar para hacer recursos naturales, petróleo, productos agrícolas, un poco está en México, y el problema que nosotros podemos vender a China. No va a ser productos manufactureros. Lo va a vender inversión directa, va a vender productos básicos, servicios. Para nosotros, para Canadá, está bien. No somos realmente, los canadienses tienen una suerte. ¿Sabe por qué? Soy propietario de un continente sin población. Cada canadiense tiene un territorio de 10 kilómetros cada uno para buscar madera, higiene, pesca, no sé. Va a buscar algo. Porque tenemos muchas riquezas naturales. Ustedes, sí, hay demasiados mexicanos. 120 millones, algo así. El territorio nacional, que es muy grande en México, es el territorio de mi provincia, 2.000 millones cuadrados. Es una provincia, la más grande, pero es una provincia. Para Estados Unidos, la relación con China es a dos niveles. A nivel hegemónico y a nivel de la economía. Y más o menos puede ser lo mismo. Pero ellos tienen la tecnología. Ese es la ventaja de Estados Unidos acerca de China. Es porque hay un gran debate sobre Huawei. Huawei es tiene mejor tecnología que los Estados Unidos ya. Es porque
el gobierno de Estados Unidos no ve de buen humor l'avantage de tecnología de China a este sector muy estratégico por el futuro. Vale. Los otros problemas que tenemos es Trump. ¿Es un problema conjuntural o estructural? No, no es. Hay posibilidades. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene una política comercial muy tradicional, muy derecha, muy previsible y todo. Y se abrieron los mercados sobre reglas objetivas para todos. Se abre el mercado y después las antieconómico hecho su negocio. Con Trump se ve una visión mercantilista y nacionalista, proteccionista, y más que eso. Puede ser, todos los países son proteccionistas a un certain nivel, pero él se ve de una manera muy clásica, muy de otros siglos. Y hay tarifas para... Hoy conecta el equipo. Falta de energía. Pero conectado a electricidad. A ver, ahí viene Samuel. Ahí viene Samuel. Si quieres de nuevo manualmente. No, deja que... No, es que ya se le está acabando la pila, entonces... Ah, ok. Muy rápido. Okay, muy rápido. La gente se fue. Ok, on va continuar. El cambio estructural de la economía. No pasemos de una planta de Ford hacia una planta productiva de Toyota, el toyotaísmo, que son grupos y que de esta manera, con la nueva tecnología de GPS, se puede controlar la planta de cualquier lugar en el mundo a ningún lugar del mundo. Puedo estar aquí con mi computador, ver lo que pasa en mi planta en Brasil, en Vietnam, en todos los... Y de esa manera se puede especializar cada planta productiva y crear unas redes de producción que se llama cadena de valores. Lo mismo, no se puede que un producto viene del mundo, de ese con mi iPhone, va a pasar a otra cosa. El comercio tradicional se pasó de una exportación de producto completo con partes y inversión, más que productos de relleno. Este es un concepto desarrollado por la OIDC, que es la curva de sonrisa. ¿La conocen? Ok. Ok. Las partes que es mal pagadas son los aquí. Antes del ciclo de producción y después del ciclo de producción. El ejemplo de iPhone, venta, hay muchas ganancias. Concepción, tecnología, etc. Y la menos pagada es aquí, producción directa, manufacturera. México tiene un problema. Cuando se empieza el TLC, está allá. 5 años después, China empezó a la OMC. Y después fue un fracaso totalmente por México por las primeras maquiladoras de textil, por ejemplo, o de piel. Este tipo de cosas se perdió que 100.000 empleos antes de a principios de los años 2000. Y lo que va a hacer México es incrementar esa capacidad tecnológica con la automotriz, por ejemplo.
que tiene un avantage absoluto contra las China. ¿Por qué? Un coche es pesado. El costo de transporte es muy alto y México es más cerca del mercado. Es el avantage absoluto y con capacidad tecnológica importante. Dans este tema de cambio estructural de la economía, Canadá y Estados Unidos dicen que son global traders. Se negocia acuerdos atrás en otro, en otro, en otro. Y si usted atrás de la color, ¿qué ves de nuestra política comercial? Tenemos los mismos acuerdos dentro del mundo, pero somos solamente parte de uno, que es el TICAN, el NAFTA. Pero tenemos acuerdos por Chile, por Tria, etc. Hay 3 tipos, voy a cortar este partido porque... luego, la tercera generación, hay algo de cambio fundamental de los nuevos acuerdos. El acuerdo, hay nuevos temas, el comercio, las pequeñas empresas, el medio ambiente, el trabajo, por ejemplo. Pero lo que hay más interesante es que es más interregionalismo que regionalismo. ¿Se recuerda? Cada país tiene muchos acuerdos, cada vez con detalles diferentes cada vez, y necesita hacer una gran homenaje. Necesita arreglar las reglas de un acuerdo al otro. Y lo que es importante es que hay interconectividad y normatividad de cooperación para que un producto, un partes, un componente de este tipo de plástico que se produce, no sé, en Malasia, se fue con el sistema de F-Rouge por Canadá y se fue en otro país y al final en México se ha hecho el asamblaje y se la mantiene con el marca local. Necesita que todas las normas técnicas son iguales porque se hace muy rápidamente. Es una manera de acentuar las redes globales por las empresas globales del mundo. Rápidamente, Obama tiene una idea de crear lo que se llama el PTT, que es el primer ejemplo de este tipo de acuerdos. Y Max tiene 5 razones fundamentales. Le reafirmamiento de la comunidad sobre Asia, la seguridad regional, los aliados de Estados Unidos, Japón, Vietnam, la importancia de la ASEAN, problemas con NAFTA y también hay problemas con la integración de América del Sur al resto del mundo porque la presencia esta no es importante, pero es el interesa mucho, es la creación de islas por China. Okay. Actualmente hay muchos proyectos de acuerdos en Asia, el RCP, el ASEAN, la PEC, el TPEC, es una manera de hacer las reglas antes que China lo hace. Necesitamos de hacer reglas subjetivas como las de la OMC. China es parte de la OMC, pero es desleal. Y prefiero hacer acuerdos bilaterales cada vez. Si actualmente el tratado es ayuda económica contra apertura de tu mercado y tus recursos naturales. Más o menos es lo que pasa con China. Y cada vez se cambia y nosotros se dice, no,
va a hacer reglas de oro. El negocio se va a hacer por este tipo de cosas. Y así es una manera de atrapar en China con reglas que a ellas no les gustan. Al mismo tiempo hubo el tipo con la piel roja que dice que no va a ir adelante con el TTP, y al mismo tiempo, 2 días atrás, fue el emperador Xi que dice: soy por el libre comercio. Le recordamos que es el jefe del Partido Comunista de China. China, la comunista, está por el libre comercio, el líder de la democracia está contra. Actualmente China está trabajando para hacer un gran nuevo círculo de transporte de negocio del mundo, que va a ser de China, África, Medio Oriente y hasta Europa, y nosotros somos un poco atrás. El otro. ¿Es que tiene tiempo o ya está muerto? No está muerto, pero... Okay. El NAFTA fue un gran éxito por los 3 países. Hay problemas, es una manera de ayudar al sur de México, no. Es una manera de ayudar al norte de Canadá, no. Es una pregunta de geografía, ¿no? De las provincias que desarrollan más sobre el tratado son 2 provincias o estados que están más cerca de Estados Unidos, el corazón económico del continente. Pero hay problema de que, como dice al principio de la conferencia, nosotros tenemos 2 importantes relaciones bilaterales junto con un tratado común. Y eso somos no tenemos tiempo para eso. Los 4 sectores más integrados de América del Norte: automotriz, electrónica, petróleo, energía y servicios. Son los 4 más desarrollados que pueden responder a cadenas de valores, pero no son cadenas de valores como el que pasa en Asia Pacífico, porque son normas gringas, porque son empresas de Estados Unidos que vienen a Canadá o México y que vienen con sus normas técnicas. No hay problema. ¿Okay? Donc, más o menos, este problema no se ve como afuera del país. Durante el debate, Trump hizo su elección sobre el lado de México. Hecho el proceso de México que está robando empleos de Estados Unidos, por ejemplo, la automotriz. Sabes que desde la gran crisis de 2009, la producción automotriz de México se multiplicó por 2, pasa de 2 millones de vehículos a 4 millones de vehículos. La producción de Canadá regresó, pasó de 3 millones a 2,5 millones. Y en Estados Unidos perdió muchas producciones durante la crisis y ahorita ya está al mismo nivel de producción que anteriores a la crisis. Es fácil de decir, los México le robaron los empleos de la automotriz. Se incrementa mucho la producción desde 10 años más o menos. La verdad es que cuando una empresa de Estados Unidos hace una inversión extranjera al extranjero, se crea más riqueza en Estados Unidos, más empleo que otras cosas. Pero no son los mismos empleos. Esto es antes. La experiencia
Ay. Ok. A Estados Unidos y en Canadá se perdió empleos aquí de manufactureros de carros y se gana empleos de colos blancos. Colo blanco, perdió colo azul. De servicios. De servicios, sí, pero aquí hay más riqueza. Por un economista, la macroeconomía de ser positiva. Claro. Hay más riqueza, más empleo. Pero para la persona aquí que perdió su empleo, él votó por Trump. y si Trump no ha ganado el empleo de Roosevelt, Hillary Clinton está presidente. Le falta solamente un de estados como Pensilvania, Michigan, Ohio, productores de automotriz. Y ella perdió su presidencia, especialmente con las personas de color azul. Cuello azul. Blanco. Sí. Como él es azul, él es azul. Sí. Es la base electoral del presidente. Dice que es mejor para la economía global. Ok, finalmente, rápidamente. Ok. Sí, ya está. Un minuto. Mira las caras. Por favor, por favor. Trump, durante la estrella, gana al póker. Pero, bluff, y nada. Y Estados Unidos y Canadá fue al juego asiático de Go, que es un acercamiento de la persona, con campañas sobre los gobernadores, la Cámara de Empresas, el sector automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, Canadá y México ganan. Porque si se ve lo que hay adentro del capítulo sobre la automotriz, por ejemplo, si empieza las reglas de origen, no tengo para decir lo que es, y hay el salario que se dice en México va 40% de los coches necesita salarios altos, $16 por horas. Es mucho para México, es la mitad del salario promedio que se paga en Estados Unidos o en Canadá. La ventaja salarial de México continúa. Es decir, ¿quién gana? La industria. Porque no comparar este tipo se va contra la nueva lógica de las redes de cadenas de valores. Cadenas de valores de los productores, las grandes empresas estudiantes de Estados Unidos. ¿Y quién perdió? Los trabajadores, manufactureros, la base política de Trump. Y ahorita, como siempre, es una gran victoria, al final no, él perdió. Claro está, porque si yo Muchas gracias, muchas gracias. Los sectores de libre comercio de tercera generación, las relaciones especiales México-Canadá, y vamos a escuchar justamente los comentarios de la doctora Elisa Dávalos López, doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestría en Economía por la UNAM. Dice, bueno, para cuestiones de tiempo, le pasamos la palabra a la doctora Elisa Dávalos. Sí, muchas gracias, Roberto. Miren, bueno, pues agradecemos mucho esta conferencia que el doctor Matthew pues nos ha dado. Agradecemos mucho también pues su presencia aquí nuevamente. Él ya había estado en el CISAN compartiendo pues su conocimiento en años anteriores. Y pues yo únicamente quiero recapitular, digamos, gracias por la primera y la segunda parte que nos ha planteado Matthew, un recordatorio, una visión general de la historia, las características específicas de lo que es Canadá, que es siempre muy interesante para nosotros, pues ahondar en esto, porque pues hay muchas lecciones que hay que aprender.
Y digamos que retomando la tercera parte, que es la sustancia de su tema, pues yo solo quisiera comentar brevemente que pues finalmente estos acuerdos de tercera generación y más en el comercio internacional realmente están reflejando las nuevas estructuras económicas mundiales, las nuevas estructuras del comercio internacional, pero sobre todo, como Matthew nos ejemplificaba muy claramente con el caso del iPhone, nos está ejemplificando pues no una forma de organización del comercio, sino una forma de organización de la producción mundial como producción internacional integrada, que se manifiesta como una forma de flujos comerciales en insumos intermedios. Y finalmente, la nueva forma de organización mundial de la economía, que fue mucho producto tanto de la integración regional como de la globalización, es lo que hace necesario este nuevo tipo de acuerdos comerciales. Y dentro de este tipo de acuerdos comerciales, pues vemos que qué características tienen, como pues fundamentalmente es las últimas generaciones de los acuerdos. Obviamente no son el centro los aranceles. Los aranceles no son importantes. Como Matthew señalaba, en el Tratado Transpacífico más 11, se trabaja con 18,000 aranceles, pero pues realmente los aranceles que todos los países tienen son muy bajos. El tema no son los aranceles, sino el acceso a los mercados, como los servicios. Otro punto que señalaba Matthew muy importante es que ya no es tanto el regionalismo, sino el interregionalismo en los tratados comerciales de última generación, como lo es el TPP, y que además incluye nuevos temas como el medio ambiente, como la democracia, etc. También hay puntos como la interconectividad, que tienen que ver con el funcionamiento de las cadenas globales de valor a nivel mundial. Y yo creo que lo fundamental que Matthew nos está mostrando, y que es lo que quiero resaltarles, es que Trump y su política arancelaria es una política del siglo XIX que definitivamente no puede hacer nada en términos de fortalecer realmente mucho la economía de los Estados Unidos, porque se está poniendo aranceles a otros países, está poniéndole aranceles a sus propias empresas transnacionales, y con ello pues está fundamentalmente autogoleando la productividad de sus propias transnacionales. Y por otro lado, es muy importante pues dejar muy claro que los flujos de comercio, lo importante en el comercio mundial actual son los flujos del conocimiento. Es lo más fundamental. Es la parte, como Matthew nos enseñó en la gráfica de la sonrisa, las partes de mayor valor agregado son intangibles, ligados al conocimiento, y es el insumo más importante en el comercio internacional, es el más preciado, el más competitivo y el que determina quién tiene liderazgo, porque es el que capta mayor valor agregado. Y entonces, pues realmente esta política arancelaria no puede ni siquiera interactuar con esto, dado que son instrumentos, las políticas arancelarias del siglo XIX, para tratar una economía del siglo XXI. De manera tal que, pues finalmente Trump nos está mostrando, Matthew, que esta estrategia de Donald Trump que está siguiendo con sus aranceles a los cuales nos estamos enfrentando en el USMCA, México y Canadá, pues realmente queda muy fuera de la jugada. México y Canadá estamos dentro del, en español sería el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, en inglés el USMCA. México y Canadá estamos formando parte tanto de este tratado como del TPP más 11, y estamos pues ya sin Estados Unidos, cuando el TPP fue diseñado para fortalecer la hegemonía o para tratar de retomar aspectos de la hegemonía económica estadounidense, pero Trump no tuvo la visión para realmente retomar esta continuidad con Obama, y como ponía Matthew en su presentación una frase que decía Obama, que es: si no reescribimos las reglas, China lo hará. Y es exactamente lo que ha pasado, lo que está pasando con la estrategia que está siguiendo los Estados Unidos,
pero pues finalmente pues compartimos México y Canadá, dos países con características muy distintas. Realmente Canadá ha sido un país que cuando se firmó el Telecan, México exportaba más manufacturas que Canadá. Es increíble, pero así era. Pero actualmente Canadá tiene un valor agregado muy considerable porque el gobierno de Canadá sí se aplicó a apoyar pequeñas y medianas empresas, a apoyar investigación y desarrollo y a desarrollar rubros que siempre pues, forman parte, insumos fundamentales en el desarrollo económico de los países. Bueno, quiero aclararles una cosa, o sea, efectivamente, en términos, según Lorraine Eden, una investigadora de Massachusetts, establece que cuando se firma el Telecan, México exporta más manufacturas que Canadá. Pero eso no quiere decir que México haya tenido ni mucho menos más desarrollo económico y proceso que Canadá, siempre evaluando las diferencias. Solo habla de la composición del comercio exterior y la trayectoria del comercio exterior canadiense, sus propias peculiaridades. Bueno, pues yo dejaría aquí esto. Yo creo que es muy acertada la conclusión a la que llega Matthew con todo su planteamiento de los nuevos tratados de comercio. Los explica muy bien el sustento que da origen a ellos y explica muy bien cómo finalmente Estados Unidos está quedando tiene poca visión a través de su gobierno actual, tiene poca visión para hacerle frente pues, a esta situación. México y Canadá pues compartimos historia, compartimos tratados comerciales y realmente también compartimos una muy buena relación amistosa, porque tanto los canadienses como los mexicanos nos hemos caracterizado históricamente por este rasgo social. Aquí lo dejaría. Gracias, doctor Elisa Ábalos. Y bueno, vamos a abrir esta conferencia a los aquí presentes por si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Quién quiere participar con una pregunta? Aquí tenemos una pregunta, por favor, y luego atrás. Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo del creciente como interregionalismo, y es algo como muy distintivo de este tiempo, y me parece como una respuesta a sobre todo un cambio de postura estadounidense más marcado, y como la intención de los países de que siga continuando este free trade que fue impuesto por el mismo Estados Unidos. Sin embargo, creo que la creciente como regionalización del comercio especialmente podría también significar como un propio obstáculo al libre comercio pleno, que todavía me quedan mis dudas si realmente es viable, sobre todo en este escenario. Y también se me hace muy interesante lo que estaba mencionando Matthew sobre cómo China está buscando tratados bilaterales, no tanto someterse como a un escrutinio multilateral, sino mantener una relación individual con cada país y poder concertarla de acuerdo a las características que más le puedan favorecer su posición. Creo que hay otra pregunta, la juntamos allá atrás, por favor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luz María Hermoso Santamaría, soy profesora de la Universidad Autónoma Chapingo y quiero hacer una pregunta específica al doctor. Si puede ampliar datos sobre la importancia del programa de trabajadores agrícolas temporales para Quebec, porque efectivamente van 25,000 campesinos mexicanos, de esos menos del 3% son mujeres, pero la relevancia económica es que el 52% de esa fuerza de trabajo va a Ontario y el 25% a Quebec. Y me llama la atención por qué no se ha negociado a esos niveles, al tercer nivel, la fuerza de trabajo mexicana hacia Canadá. Y solo un comentario, sí nos quitaron la visa, pero nos pusieron la ETA, que es como una prima de la visa. O sea, finalmente tenemos que pedir permiso para llegar. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias, y a la doctora Dávalos por el comentario. Me parece sumamente importante lo que ha referido, en el sentido de considerar desde la perspectiva más globalizadora lo que el doctor ha expresado. Muchas gracias. Otra pregunta, y para cerrar esta ronda, y yo sé que
algunos estudiantes de la materia que justamente yo estoy impartiendo de Estados Unidos y Canadá tendrán alguna pregunta. ¿No? Bueno, ya la compañera formuló una pregunta, que es mi alumna. Bueno, ¿quién más? Bueno, la doctora Pasconsuelo. Es muy interesante la reflexión a la que se está llegando de decir que a pesar de que el mercado mundial ha crecido, que la pobreza ha disminuido en los grandes números, sin embargo hay ciertos perdedores de este sistema y eso no lo podemos negar. Es importante cómo se han dado estas grandes desigualdades, ¿no? ¿Por qué surgen estos racismos, estos nativismos también, cuando la gente se siente amenazada por la migración? Y es algo que tenemos que entender y no solamente verlo como racistas, ¿no? Sino de alguna forma están sufriendo en sus comunidades, ¿no? Entonces, sin embargo, a mí me parece que a pesar de todo, esta idea de libre mercado es el que debe de dominar. Sin embargo, creo que se va a un extremo. Entonces, yo veo, mi pregunta es, ¿por dónde puede ir esta reflexión, digamos, de decir, queremos seguir teniendo un liberalismo, pero con democracia, ¿no? Inclusiva, que realmente haya más justicia social? ¿Por dónde nos podemos ir en este debate, ¿no? Antes de que sigan surgiendo tantos populismos como están surgiendo, que es una respuesta lógica, digamos, a estos cambios. ¿Por dónde ustedes como académicos piensan que nos podemos ir? Si no hay otra pregunta, entonces le damos el micrófono al doctor Ares. Gracias por sus preguntas diversas. Para la primera, actualmente Trump hizo lo mismo. Quise hacer no multilateralismo, pero bilateralismo. Se vio durante la última negociación de Chicago. Se quise separar Canadá de México y al fin lo hecho. México firma 2 meses antes de Canadá. Se hace con Europa, con China. Es lo mismo que China hace. ¿Por qué? Son poder, abusan del poder, de su poder económico. Y cada una es más fácil de... Trump viene... ¿A dónde la riqueza de Trump viene? Primero, de su padre. Segundo, del inmobiliario. Y este tipo de negocio no es negocio internacional. Es local. Lo que paga por tu casa, el precio, es una ganancia directa o una pérdida directa. Lo que gana es un go a son nula. No sé si es son nula. Hay un ganador, un perdedor. La teoría económica del liberalismo dice que todos ganan. Sobre su especialización, bla, 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 bla. Es una cosa totalmente diferente de negociar. Y ahorita hay un grupo de países. Empezamos por Japón, Unión Europea, México y Canadá, que quieren renovar el multilateralismo. Una de las razones primarias por qué se firma la TTP sin Estados Unidos es por este punto. Nosotros, mediano poder, necesitamos reglas y no abusa de los países poderosos. Un hubo con el multilateralismo, que fue la manera de hacer las cosas desde la Segunda Guerra, es el cambio que han pasado China y Trump. Para los trabajadores del campo, a mi otra vida fui asociada a la cosa que fui jugada de la esencia de hacer
de poner al sindicato de trabajadores migratorios mexicanos en Gran Quebec. Fui directamente enfocado en esta cosa. Y nosotros ganamos y se revoca por inconstitucionalidad un artículo de que se dice que no, los mexicanos no pueden sindicalizarse. Sí. Lo que los trabajadores de México o los otros de otros países que vienen del campo, la primera cosa que creen es el naciente. Se puede revenir cada año. ¿Por qué? Devolver cada año con antigüedad y derecho a trabajar en un campo, en rancheros, y cada año y venir si no hace algo criminal. La lista se hace por México y no por Canadá, la gente que va a venir a Canadá. La selección está aquí, en México. Los mexicanos dicen, después 3 o 4 veces, ellos van a hacer problemas y le retirar de la lista a otras personas que no hablan francés o inglés, que no conocen su derecho, que es el problema principal. Y Canadá, el acuerdo es un acuerdo binacional. México hace la selección, nosotros asegurar que los derechos laborales se respetan. Por ejemplo, el salario mínimo de un quebequense o de un trabajador del campo es lo mismo. No hay menos porque vienen, no. Todas son las reglas mínimas de trabajo de Caribe. Se aplican a los trabajadores extranjeros que trabajan por ejemplo. Y eso es un gran problema. Hay tontos, actualmente son rancheros que por la primera vez van a recibir personas que vienen del extranjero. Y no hay habitación correcta, no hay ducha, la comida no hay picante, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Pero si cambiaron en 2 o 3 años, se cambia. Construir mejor casa por los empleadores, mejor, etc. Pero el primer problema es la lista, que es una lista hecha por México. Se va, como dice, este programa va a ampliarse en los años que vienen. Y no solo en campo, pero en otros sectores que falta de maniobra. Por ejemplo, en mi provincia, la población general se dice que va a disminuir con la edad, la gente que cada año hay más viejo, de falta de jóvenes, y va a tener un problema estructural de mano de obra y que va a venir de afuera. Y se dice también que después de 2 o 3 o 4 años que la persona viene y bla bla bla, que va a poder hacer una demanda de no nacimiento, de residencia permanente a Canadá, si le gusta después de algunos años. Sí se va a hacer, pero sí, porque sin los trabajadores de afuera, el sector agrícola de Canadá va a morir, solamente. Tercera, desigualdad. Trump ha comprendido el mensaje, pero no es la solución. Hay países que hay menos desigualdad, por ejemplo, Canadá, no están, hay desigualdad, no somos perfectos a nada, pero si se compara a Estados Unidos o México, hay menos desigualdad. Y está que el Estado sería de contrapeso a la mundialización por dar servicio, no sé, de ayuda a la salud, ayuda a la educación, para las personas que pierden su empleo, para buscar algo de capacitación. Esto es muy importante y no se hace habitualmente. Se dice, es tu problema.
Y se ve, y hay otro problema, es un problema estadístico. Actualmente estamos en una época de muchas novedades, otras cosas nuevas. Por ejemplo, Facebook. Usted descubre de manera que todo el mundo sea el mejor amigo de todo el resto del mundo. Facebook. Cada persona va a dar $1, va a estar millonarios. Porque hay muchas avanzadas tecnológicas, lo que hechos de innovación son riquísimos, rápidamente. Son Facebook, Google, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Vivimos en una era de reestructuración tecnológica fuerte. El primer problema de la desigualdad no sea el comercio. Va a ser una respuesta a eso por los países. Por ejemplo, México salió de la crisis de los 80, en parte gracias al TECAN. Pero actualmente hay robo contra mano de obra. Las empresas van a mecanizar con la robótica, es decir, por cosas que vamos a hacer todos estos países ricos y pobres. Eso, actualmente no tenemos una reflexión larga sobre qué va a hacer con la gente sin trabajo. Tal vez utilizar la misma tecnología para dar educación a esta gente. O sea, seguimos teniendo los criterios de la universidad, digamos, ¿no? Nuestra universidad que no puede, que en realidad no puede dar educación a todos y no puede, porque si la abre más, pues va a ser la calidad cada vez más baja. Pero sin embargo, si se hiciera a través de la tecnología, podrían tener una educación de primer nivel hasta en las áreas más rurales. Entonces tenemos, yo creo que voltear a la tecnología y a la sociedad, a lo que llaman el tercer pilar, ¿no? Que es la sociedad que se vuelva más fuerte. Yo realmente compartiría los puntos de vista que se han planteado y agradecería muchísimo al doctor Matthew su conferencia. Bueno, muchas gracias, damos por concluido la conferencia, gracias a todos por su asistencia.